Sionismo, un movimiento, un pueblo, un anhelo, una esperanza. Por casi 2 milenios, el pueblo judío soñaba con el retorno a su patria, a tener el derecho inalienable de todo pueblo a su autodeterminación, a vivir como una nación libre en su tierra, Israel. Pero ese anhelo, etéreo e impalpable, esa tenue esperanza, no se comenzó a materializar sino hasta hace apenas 125 años, cuando Teodoro Herzl, visionario del Estado judío, convocó en Basilea, Suiza, al primer Congreso Sionista y fundó la Organización Sionista Mundial. El movimiento de inmediato provocó gran entusiasmo en Europa, especialmente entre la juventud rusa, y poco a poco se fue esparciendo por el resto del continente y por Norteamérica. Pero en México pasarían casi 5 lustros desde que se fundara la Organización Sionista Mundial en Basilea para que la idea sionista de un movimiento que buscaba el establecimiento de un Estado judío en la entonces Palestina del mandato británico echara raíces. La comunidad judeo-mexicana era joven y sus miembros eran en su mayoría parte de una primera generación de inmigrantes a los que les era prioritario integrarse a su nuevo país. Respaldar un movimiento para migrar al Medio Oriente les era lejano. Aún así, se hicieron escuchar algunos jóvenes líderes, idealistas como León Zuraski y Morton Grunstein, que tomaron el compromiso de promover al sionismo. Y así, poco a poco, abrieron las puertas a la creación de instituciones como la Organización Sionista Unida de México, el Keren Kayemet de Israel y el Keren Hayesod, que poco a poco fueron llevando a cabo actividades y campañas de donativos para apoyar el asentamiento judío en la tierra de Israel y la construcción de aquella vieja nueva patria que Herzl vislumbró. Si bien tomó más de 2 décadas para que el sionismo penetrara en nuestro país y nuestra comunidad, una vez que lo hizo con gran entusiasmo. Entre intensos debates, tendencias políticas y la creación de nuevas organizaciones, la comunidad judía de México se convirtió en una de las más apasionadas en su apoyo a la surgente nación. Y en los siguientes años empezaron a brotar numerosas instituciones sionistas, como la Organización Sionista Unida Kadima, el Fondo para los Trabajadores de la Tierra de Israel o el Bnei Kedem, que fue la antecesora a la Organización Sionista Sefaradí. También empezaron a fundarse en México los primeros movimientos juveniles sionistas, que fueron el motor de la Aliyá, la migración a la tierra de Israel, y de la construcción de las primeras instituciones del futuro Estado judío. Primero, la Shomer Hatzair, fundada en México en 1940 por Avner Alifas, y pocos años después Betar, Anor Hatzioni y Bnei Akiva, todas representando diferentes corrientes ideológicas dentro del movimiento sionista. Asimismo, en esos años aparecieron los primeros colegios judíos con una fundamentación sionista, el Colegio Hebreo Tarbut en 1942, el Colegio Monte Sinai Tarbut de la comunidad originaria de Damasco en 1943 y en 1944 el Colegio Sefaradí Tarbut. Poco a poco, la idea sionista comenzaba a dibujarse como una opción de futuro que llegaría a materializarse en las siguientes décadas. Tras el Holocausto, el sionismo comenzó a ser percibido como la garantía de continuidad del pueblo judío. La comunidad estaba más organizada y los líderes sionistas se abocaron a una intensa actividad de soporte y cabildeo a través de eventos, reuniones y medios impresos. Entre 1944 y 1946 se crearon varias agrupaciones y comités que tenían como finalidad buscar el apoyo tanto del gobierno como de la opinión pública. Entre ellos, en 1944 se creó el Comité Mexicano Pro-Palestina, con la intención de reunir a diversas personalidades del ámbito científico, político y literario mexicano que estuvieran dispuestos a difundir y promover la idea de un Estado judío en Palestina, institución que después se convirtió en el Instituto Cultural México-Israel. Después de la creación del Estado de Israel en 1948, se estableció la Federación Sionista de México, organismo que por primera vez agrupaba todas las instituciones y partidos sionistas de su época para actuar de manera coordinada. La Federación Sionista fue, desde la década de los 50 y hasta el año 2008, la representante de la comunidad judía mexicana ante la Organización Sionista Mundial y ante las instituciones nacionales sionistas.
la segunda mitad del siglo XX, el Keren Kayemet Israel, Keren Hayesod y diversos movimientos femeninos como Wiso y Naamat se convirtieron en portavoces de la noción de Tikkun Olam, reparación del mundo. A la fecha, estas siguen siendo organizaciones fundamentales que promueven el amor y la acción para y con el Estado de Israel. Pero con el tiempo, la labor de la Federación Sionista fue menguando, y para inicios del siglo XXI se enfocaba principalmente en la organización de las elecciones al Congreso Sionista cada 4 años. De ahí que haya sido necesario atraer a todas las instituciones comunitarias para crear una nueva institución popular del sionismo, más inclusiva y dinámica. Es por ello que en 2008, y a propósito de los 60 años de la fundación del Estado de Israel, se decidió formalizar el giro que debía tomar esta nueva institución y, bajo la presidencia de Hugo Yoffe, se confirmó al Consejo Sionista de México, que sustituyó a la Federación Sionista. En el siglo XXI, los retos del Consejo Sionista no son menores. El sionismo sigue siendo vibrante y central en nuestro país y en el mundo, pero también enfrenta un futuro incierto. Una juventud judía que es más crítica y una comunidad internacional que constantemente lo repudia y lo ataca. Es por ello que hoy, más que nunca, es necesario repensar y replantearse al sionismo para continuar dándole vigencia y relevancia en nuestra comunidad y en el mundo. Y esa es nuestra labor. Es por ello que hoy, a 100 años de sionismo en México, el Consejo Sionista de México se enorgullece en presentar esta obra que documenta y narra la historia de un movimiento, de un anhelo, de una esperanza que es parte fundamental de nuestra comunidad judeo-mexicana. Un movimiento que nos ha dado sentido, orgullo y cohesión, y que nos ha motivado casi desde el inicio. Y por ello, esta obra no se puede expresar mejor que directamente de la voz y las historias de 3 generaciones de sus protagonistas.